El mensaje llegó mientras estaba frente a su casa, con la nieve amontonándose en el parabrisas y el baúl lleno de regalos que yo mismo había envuelto. Aléjate de la Navidad, persona inútil. Ninguna llamada, ninguna explicación, solo una frase que destruyó 20 años de obediencia ciega. No entré. Puse el auto en reversa, vi desaparecer su Porsche en el espejo retrovisor y conduje hasta que el cartel de bienvenida del Estado estuvo detrás de nosotros. A la mañana siguiente cortaron la calefacción. Antes del anochecer, Internet también desapareció. A las 9:47 de la noche finalmente llegó otro mensaje de texto: por favor, solucionen esto. Sonreí porque ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Antes de contarte el resto, quiero saber, ¿alguna vez has tenido que alejarte de alguien que siempre te hizo sentir pequeño? Tus historias me muestran que no estoy solo. Mi nombre es Mali Carter. Tengo 33 años, soy consultor de software y vivo en Austin, Texas. Hasta la Navidad pasada, pensaba que ser una hija confiable era algo de lo que estar orgullosa. Construí mi identidad resolviendo los problemas de otras personas. Mi familia se encargó de reforzar esto. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada emergencia, yo era la primera opción. ¿Alquiler tardío? Mali resuelve. ¿Celular roto? Mali paga. Él no se quejó. Me dije a mí mismo que era amor, incluso cuando parecía más una obligación disfrazada de deber. Mis padres todavía viven en Missouri, en la misma casa de 2 habitaciones donde crecimos mi hermana y yo. Las paredes huelen a desinfectante de pino viejo y a café quemado. Mi madre, Margaret, es de esas que necesitan audiencia. Sus palabras son miel para los extraños, pero en casa se convierten en navajas. Mi padre, Robert, trabajó en la construcción hasta que le cedió la espalda. Después de eso pasó más tiempo quejándose del dolor que intentando recuperarse. Pero no era su cuerpo lo que lo hacía cruel, era su orgullo herido. Perder el control lo dejó amargado. Y mi madre aprendió a hablar por él, utilizando la culpa como segundo idioma. Y luego está Kale, mi hermana pequeña. Tiene 28 años, estudia fisioterapeuta, inteligente, divertida, fácil de querer. La hija perfecta, pero no mala. Si había una estrategia de supervivencia, era volverse invisible. Ella me dijo, es más fácil si dejas que mamá gane. Y lo dejé durante años porque pensé que la paz valía el precio de tragarme mi orgullo. Me mudé a Austin hace 6 años después de cerrar un gran cliente. Pensé que la distancia facilitaría las cosas. No se ablandó. Las llamadas continuaron siempre con el mismo patrón, unas semanas de silencio, luego un hola, no podrías ayudarnos con seguido de otra factura que no recordaba haber autorizado. Gas, luz, internet, incluso seguro de coche. Yo era su red de seguridad y nunca se dieron cuenta de que me estaba desmoronando. Aún así, insistí. Cada Navidad conducía 14 horas hacia el norte con el baúl lleno de regalos y la esperanza guardada en mi guante. Me dije, este año será diferente. Nunca lo fue. Siempre había un comentario esperándome nada más llegar. ¿Estás cansado de mi madre? Debe ser por el trabajo de mi padre en la computadora. Y Kale susurrando, no dejes que esto te afecte. Pero afectó. Siempre. La Navidad pasada se sintió diferente. Kale no había estado allí por un tiempo y planeábamos sorprender a nuestros padres juntos. Ya lo había comprado todo, ropa de invierno para mi papá, un collar de oro para mi mamá, mezcla para pastel de menta para Kale. Mi coche olía a canela y a papel de regalo. Incluso me puse ese ridículo suéter verde con luces navideñas bordadas en las mangas que Kale me retó a usar. Quería creer que significaba algo, que tal vez este sería el año en que mi madre me abrazaría sin encontrar algo que arreglar. Entonces llegó el mensaje, aléjate de la Navidad, mujer inútil. Estaba allí con el motor todavía en marcha. Sin contexto, sin motivo, solo eso. Seguí buscando pensando que tal vez era de otra persona, pero sabía que no lo era. Fue preciso, calculado. Cada palabra eligió herir y lo logró. No respondí. No llamé a la puerta. Simplemente salí marcha atrás del camino de entrada y conduje hasta que la carretera se tragó la nieve detrás de mí. No lloré, no grité. Solo sentí un silencio. Como si algo pesado dentro de mí finalmente hubiera dejado de moverse.
Así fue como terminé en un motel barato al otro lado de la frontera, con las luces fluorescentes zumbando, la calefacción siseando y un sándwich de gasolinera abandonado en la mesita de noche. Me senté en esa pequeña habitación con mi teléfono celular boca abajo, el silencio resonando en mis oídos, dándome cuenta de que había pasado mi vida adulta siendo útil en lugar de amada. Y allí, entre el rugido de la calefacción y el centelleo de las luces navideñas del exterior, entendí que rendirse no era debilidad. Era libertad. A la mañana siguiente el sol atravesó las persianas como si nada hubiera cambiado. Me desperté todavía con ese suéter verde, el mismo con luces bordadas que me hacía reír. Ahora se sentía más pesado, como si cargara con el peso de cada ayúdanos solo por esta vez que había aceptado. Mi móvil seguía en silencio sobre la mesilla de noche. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo la sombra de ese mensaje ardiendo en mi mente. Preparé café en el vestíbulo del motel de esos que saben a cartón y a supervivencia, y abrí mi libreta. Los viejos hábitos cuestan morir. Durante años así es como comencé mi día, iniciaba sesión, revisaba el panel de mi cliente y luego revisaba las cuentas de mis padres. Sus nombres estaban por todas partes, pagos automáticos, transferencias programadas. Fue entonces cuando me di cuenta, la mitad de mi vida digital pertenecía a personas que acababan de llamarme fracasado. Esa comprensión fue silenciosa pero devastadora. Como un espejo que no quieres mirar, pero no puedes evitarlo. Primero miré la factura de la calefacción. El saldo parpadeaba en rojo y vencía en marzo. Luego internet, seguro de automóvil, plan de telefonía celular, todo lo programado se cargará a mi cuenta. Podría ignorarlo. Podría dejar pasar un mes más, como siempre hice. Pero algo dentro de mí se había resquebrajado la noche anterior, y las grietas, una vez abiertas, no paran. Se amplían hasta que todo lo que te sostenía comienza a colapsar. A veces, esa es la única forma en que vemos lo que hay debajo. Entonces llamé al banco. Mi voz era tranquila, casi educada. Necesito eliminarme de algunas cuentas vinculadas. El asistente me preguntó si quería programarlo o hacerlo de inmediato. Justo a tiempo, respondí. Ella me preguntó si estaba seguro. Totalmente, dijo. Cuando terminé, me recosté y escuché el leve zumbido de la calefacción. Esperé la culpa. Esperé el pánico. Pero solo llegó el silencio, un silencio verdadero, no el que duele, sino el que renace. Durante años confundí ser necesitado con ser amado. Cada transferencia, cada factura pagada era una parte de mí que enviaba de regreso a un hogar que realmente nunca me quiso. El mensaje de mi madre no era nuevo, solo honesto. Finalmente había dicho lo que siempre había pensado, solo era valiosa cuando era útil. Y ahora ya no lo era. Abrí mi bandeja de entrada. Los correos electrónicos se acumulan como deudas impagas, recibos, recordatorios, notificaciones de renovación. Empecé a cancelar uno por uno, calefacción, internet, seguro de auto, plan de celular. Vi a cada uno desaparecer de la pantalla, y con ellos, el peso de una vida que nunca fue realmente mía. Lo borré todo hasta que solo quedó lo que era mío, mis cuentas, mi nombre, mi vida, una página en blanco. Cuando terminé el café ya estaba frío. Miré por la ventana del motel y vi la nieve derritiéndose en el estacionamiento, convirtiéndose en finos hilos bajo el débil sol invernal. Nunca me había dado cuenta de cómo mi existencia se había reducido a favores calculados, a una presencia discreta que no molestaba a nadie. Pero esa mañana no me sentí pequeña. Me sentí firme. El teléfono celular vibró, un mensaje de Cale. Solo una foto de su sala de estar, oscura y vacía. Canceló la Navidad, escribió. Dijo que es tu culpa. Me quedé mirando la pantalla sin enfado, solo con gran tristeza. Mi hermana no se merecía eso, pero esta vez no pude arreglarlo. Escribí lo sé. Mantén presionado y elimina antes de enviar. Los viejos hábitos mueren lentamente. Más tarde conduje por la ciudad sin rumbo fijo. Las calles estaban llenas de familias que cargaban árboles en el techo de sus coches, niños riendo, música que se escapaba por las puertas abiertas de los cafés. Me preguntaba si sabían lo afortunados que eran de tener hogares donde el amor no se usaba como arma, donde las madres no convertían la bondad en moneda de cambio. Por primera vez, envidiaba a los extraños más de lo que extrañaba a mi propia familia.
Esa noche me senté nuevamente en la ventana del motel, con la computadora portátil abierta y el cursor parpadeando sobre un documento vacío. No sabía qué escribir, un correo electrónico a mi madre, una carta a mí mismo, una renuncia a la familia a la que había servido desde que nací. En lugar de eso, escribí 2 palabras y las dejé allí, brillando en la oscuridad, nada más. Porque esa era la verdad que finalmente había comprendido: los finales no siempre son explosivos. A veces se disuelven silenciosamente como la escarcha sobre el vidrio, lenta, constante e irreversible. Y cuando el calentador cobró vida a mi lado, sentí el primer calor genuino en años, sabiendo que había dejado de intentar comprar un lugar en los corazones de aquellos que nunca me dieron uno gratis. 2 días después estaba sentado en un restaurante de carretera, de esos que huelen a tostadas quemadas y almíbar barato. La computadora portátil estaba abierta, pero yo no estaba trabajando. Simplemente me gustó la ilusión de control, la forma en que la luz azul hacía que todo pareciera más limpio de lo que realmente era. Afuera, la nieve golpeaba las ventanas con suaves ritmos. El mundo estaba gris y tranquilo. Fue entonces cuando apareció la primera notificación en el celular: falló el pago de la hipoteca. No reaccioné. Simplemente vi cómo la pantalla se oscurecía de nuevo, como si hubiera revelado un secreto destinado solo a mí. 10 minutos después, otro aviso: servicio de internet suspendido. 1 hora más tarde, el seguro del coche expiró. Cada alerta llegaba como un latido que ya no necesitaba cargar con la culpa. No había pirateado nada. No había saboteado a nadie. Simplemente me alejé y el sistema colapsó por sí solo. Durante años, yo había sido el andamio invisible que mantenía esa casa en pie. Ahora las vigas habían desaparecido y el peso empezaba a notarse. Imagínese a mi madre paseando de un lado a otro por la cocina, envuelta en ese viejo desagüe que nunca lavó adecuadamente. Su voz aguda culpando a su padre, culpando a Cale, culpando a cualquiera menos a ella misma. Lo vi todo en mi cabeza: la bombilla parpadeando, el silencio entre peleas, el frío subiendo las escaleras porque la calefacción había vuelto a fallar. Por primera vez, nada de eso fue mi problema. Alrededor del mediodía, Cale envió un mensaje de texto: no hay luz. Mamá está enloquecida. Ella no entiende lo que pasó. Me quedé mirando la pantalla con el pulgar sobre el teclado. Luego cerré mi teléfono y lo coloqué boca abajo sobre el mostrador. Vibró 2 veces más antes de quedarse en silencio. Esa noche, de regreso al motel, llegó el mensaje final. 9:47 Mali, por favor arregla esto. No hola. Sin excusas. Solo una orden disfrazada de desesperación. Me senté en la cama, el zumbido de la calefacción bajo y constante a mi lado. La pantalla del teléfono celular brillaba en la oscuridad, la luz azul pálida iluminaba los bordes de la habitación. Pensé en todas las veces que había dicho esas palabras antes: arregla esto. Encuentra una manera. Resolver. Como si yo fuera una línea directa para sus errores. Miré de nuevo el reloj: 9:47 de la noche, recordé el olor a menta de los regalos que aún estaban en el baúl, intactos, y el papel curvado en los bordes. Debería haber estado en casa en ese momento, sentada en esa misma sala bajo las luces navideñas parpadeantes, fingiendo que el dolor no me dolía. Pero en lugar de eso, era libre. Frío pero gratis. Escribí una palabra: no. Luego la borré. Ella ni siquiera se merecía eso. En lugar de eso, apagué mi teléfono, lo coloqué en la mesita de noche y me quedé allí, escuchando el silencioso zumbido de la calefacción. La gente piensa que la venganza es ruidosa, dramática, algo de lo que alardear. Pero la mejor venganza es la silenciosa, una que para los demás se siente como paz. A la mañana siguiente, la televisión de la recepción del motel transmitía un informe meteorológico: otra tormenta de nieve azotaba Missouri. Me imaginé la vieja casa, la que me había criado, oscura, sin calefacción, envuelta en un silencio blanco. Quizás una parte de mí se sintió mal. Tal vez. Pero otra parte susurró: así suena un límite. Más tarde salí a dar una vuelta sin mapa. La nieve se convirtió en lluvia en algún lugar del límite del condado. Me detuve en un área de descanso, observé las aguas grises que se extendían por el estacionamiento y finalmente volví a encender mi teléfono celular. 32 llamadas perdidas. 12 mensajes de voz.
Los primeros estaban enojados. Los siguientes asustados. Al final, la voz de mi madre era pequeña: por favor, Mali, no sabemos qué hacer. No escuché el resto. Simplemente borré todo. Cuando regresé al auto, el aire parecía más claro. Giré la llave y las luces del tablero parpadearon, fijas y confiables. Por primera vez entendí que no necesitaba arreglar los problemas de otras personas para sentir que pertenecía a algún lugar. Conduje hasta que el chirrido de la radio desapareció, hasta que todo lo que quedó fue el sonido de los neumáticos y una voz suave y segura en mi cabeza, repitiendo lo que había temido decir durante años: no se debe la paz a quienes insisten en hacer la guerra. A mediados de enero, el silencio empezó a cambiar. Ya no era paz. Estaba esperando. Cada día parecía la pausa antes de una tormenta. Cale llamó una noche en voz baja, casi disculpándose. Algo anda mal, dijo. Estoy olvidando cosas. Su padre sigue diciendo que está enferma. Pelean todo el tiempo. No sabía qué responder. Había pasado semanas ignorando su caos, intentando volver a aprender qué era el silencio. Pero a una parte de mí todavía le importaba y esa parte me odiaba por ello. Solo mantén la distancia, le dije. Unos días después el teléfono volvió a sonar, esta vez de un número desconocido. Era tía Lee. Tranquila, directa, como siempre lo había sido. Mali dijo: tenemos que hablar. Hay algo que debes saber. Nos encontramos en un restaurante a mitad de camino, ese que huele a lejía y grasa de tocino. Entró con una carpeta marrón desgastada llena de papeles. No pedí café. Simplemente deslizó la carpeta sobre la mesa. He estado guardando esto, dijo. Hace mucho tiempo. En el interior, copias de cheques. Mis cheques. Transferencias que había realizado a lo largo de los años para ayudar con las facturas. Pero algunos de ellos habían sido descartados por otra persona. No para mi madre. Ni siquiera era su letra. Las firmas eran todas iguales, sesgadas, masculinas, incómodas. De mi padre. Ha estado moviendo dinero. Entre cosas, dijo tía Lee. Usando el nombre de tu madre. Decirle que dejaste de ayudar hace años. El ruido del restaurante se disolvió. Ruido de cubiertos, puertas que se abrían, risas, todo se convirtió en un zumbido sordo. Dijo que la abandoné. La tía Lee asintió. Ella le creyó. Todos creyeron. No me di cuenta de que estaba temblando hasta que ella se acercó a la mesa y tomó la mía. Iré allí, dijo. Este fin de semana. Necesitas saber lo que viene. El sábado llegó gris y nítido. La tía Lee no avisó a nadie. Acaba de aparecer en la casa. Cale ya estaba allí, dejando suministros. Mi madre abrió la puerta en bata con los ojos opacos, distantes. Y mi padre se sorprendió. Luego furioso. Ese tipo de furia que se esconde detrás de la autoridad, como si el mundo le debiera obediencia. Según Cale, la tía Lee entró como si el lugar fuera suyo. Dejó la carpeta sobre la mesa de la cocina y dijo: hablemos del dinero. Mi padre intentó despedirla. Eso no es asunto tuyo. Pero Lee abrió la carpeta de todos modos. Ingresos. Extractos bancarios. Copias de mensajes. Todo se derrama sobre la mesa como vino derramado. Tenía pruebas de cada centavo que robó, de cada mentira que dijo. Cale me dijo más tarde que mi madre se quedó allí, en silencio, mirando. Y luego, lentamente, su rostro cambió. Primero confusión. Luego horror. Luego algo que se parecía mucho al luto. Robert susurró. ¿Qué hiciste? Él no respondió. Él simplemente se puso de pie, refunfuñando. No lo entiendes. Entró en la cocina y cerró la puerta con tanta fuerza que los cuadros de las paredes se inclinaron. Durante casi media hora nadie habló. Entonces mi madre empezó a llorar. No alto. No dramático. Solo un sonido bajo y entrecortado. Miró a Cale y luego a tía Lee. Mali lo sabía. Cale respondió: ahora lo sabe. Cuando tía Lee me llamó esa noche, su voz era firme pero cansada. Se acabó, dijo.
Se fue. Tu madre lo sabe todo. No dije nada. Me senté en el borde de la cama, mirando los copos de nieve pasar por la ventana de la habitación del motel. El lugar olía a detergente y a quietud. ¿Quieren que vuelva? Pregunté finalmente. La tía Lee vaciló. Ella quiere hablar contigo. En verdad. Me imaginé la escena, la antigua mesa del comedor, los papeles aún extendidos, mi madre sentada en el silencio de su propia negación. Por un segundo casi sentí pena por ella. Casi. Pero luego recordé el mensaje. Aléjate en Navidad, inútil. La forma en que lo envió sin dudarlo como una espada. Ella no había escrito eso porque fue engañada. Había escrito porque creía. Y no pude dejar de escuchar esas palabras. Respiré profundamente. Dile que le deseo lo mejor, le dije. Pero no volveré. Al menos no ahora. Lo está intentando, Mali, insistió tía Lee en voz baja. Lo sé. Intentarlo no borra años de mirar hacia otro lado, respondí. Nos despedimos. Me quedé allí durante mucho tiempo, dejando que el silencio volviera a instalarse a mi alrededor. Esta vez fue diferente. No impuesto. Conquistado. Entonces mi celular vibró por última vez. Un mensaje de Kale, se fue. Mamá es un desastre. No deja de decir su nombre. Escribí una respuesta, lo siento. Lo apagué. En lugar de eso abrí la ventana del motel, dejé que el aire frío llenara la habitación y susurré en la noche. Tú construiste esto. Yo no. Porque eso es lo que nadie te cuenta sobre la venganza. A veces el mejor final no es ni el enfrentamiento ni el perdón. Es simplemente darle la espalda y dejar que la verdad haga el daño por sí sola. Me quedé en la cama, viendo la nieve mezclarse con las luces de la calle, mientras una pequeña y cansada sonrisa se formaba en mi rostro. No tenía idea de lo que vendría después. Pero ahora, por fin, había llegado. Una semana después, las llamadas cesaron. Sin números desconocidos. Nada de mensajes de voz llenos de culpa o ira. Solo silencio. Era extraño cómo el caos podía agotarse tan rápidamente cuando se quedaba sin combustible. Ya había alquilado un apartamento temporal, nada especial, solo un dormitorio y una sala de estar cerca del centro de Austin, con pisos crujientes y la luz del sol cayendo sobre el sofá todas las mañanas. El silencio no estaba vacío. Fue merecido. Por primera vez no me desperté con alguien necesitándome. Sin listas. Sin facturas. No hay crisis etiquetadas como urgentes. Kale envió algunos mensajes. Breve al principio, está en terapia. Papá todavía no está. Es extraño sin él. Luego una noche me envió algo más largo, mamá no deja de hablar de ti. Ella es diferente. Ahora escribe las cosas en lugar de gritar. Dijo que tenías razón, que el amor no debería doler así. Me quedé mirando la pantalla hasta que se oscureció. No sabía qué sentir. Alivio, tal vez. O agotamiento. Unos días después, llegó un correo electrónico de mi madre. Asunto, hablar. En su interior, una sola frase, sé que te fallé, pero nunca dejé de amarte. Lo leí 2 veces. Una como hija. Otro como la mujer que finalmente dejó de sangrar por los demás. Luego lo eliminé. No por ira. Por aceptación. Porque el amor, cuando se convierte en arma, deja de ser amor. Kale no entendió. Llamado el fin de semana. Lo está intentando, Mali. Realmente lo está intentando. Lo sé, respondí. Pero ¿por qué debería perdonarla solo por eso? Miré por la ventana las luces de la ciudad, suaves y distantes. Porque perdonar no es lo mismo que volver. Puedo desearle paz sin tener que volver al fuego. Hubo una larga pausa. Pareces fría, dijo Kale en voz baja. Tal vez estuve de acuerdo. O tal vez finalmente aprendí cómo se siente el calor real. Cuando colgamos, me quedé allí un buen rato. La calefacción zumbaba silenciosamente de fondo y por un segundo incómodo, pensé en Missouri.
En el olor a desinfectante de pino, en el rugido del ventilador roto en el dormitorio de mi infancia, en el sonido de la nieve golpeando el cristal, nada de eso existía ya. Solo quedaba uno. Empecé a correr de nuevo. Tengo 2 nuevos clientes. Llené el apartamento con plantas que no necesitaban mucho cuidado, pero que aún así crecieron. Aprendí a cocinar algo más que fideos. Y cuando me preguntaron por mi familia, dejé de poner excusas. Simplemente decía, estamos distantes. Fue sencillo. Honesto. Verdadero. Una tarde, mientras el cielo se volvía naranja y violeta, saqué el suéter navideño verde del fondo del armario, el que tenía las luces bordadas. Lo había guardado por accidente. Lo doblé con cuidado, lo coloqué en la barandilla del balcón y dejé que el viento lo llevara. Descendió lentamente girando una vez, antes de engancharse en las ramas del árbol de abajo. Las diminutas luces parpadeaban bajo el sol poniente, como si todavía estuvieran intentando brillar. Ese fue mi último adiós. La gente siempre imagina la venganza como algo grandioso, cinematográfico. El mío terminó en silencio. Sin audiencia. Sin aplausos. Solo paz. Uno que no necesita ser probado. Serví una taza de té, abrí más la ventana y dejé que el aire fresco inundara la habitación. En algún lugar, mi familia estaba aprendiendo a vivir sin mí. Y finalmente aprendí a vivir sin ellos. A veces el silencio es realmente la venganza definitiva. No rugí. No fue anunciado. Simplemente se instaló, suave, definitivo, absoluto. La gente como mis padres piensa que el control proviene del ruido. De los gritos, la culpa, las exigencias interminables. Pero el verdadero poder no necesita sonido. Es suficiente en lo que no dice. Lo que no pides. En el que simplemente deja de serlo. El control que aprendí fue no responder. Fue elegir la paz antes que el permiso. No los odio. No más. El odio sigue siendo un hilo que nos ata a la historia, una obligación de asistir al siguiente acto. Simplemente dejé de aparecer. Y cuando dejas de aparecer, la narrativa termina en tus términos. Ahora que llegan las vacaciones no tomo el camino hacia el norte. No envuelvo regalos que nadie valoraría. Enciendo una vela, preparo un té de menta y dejo que el silencio llene cada rincón de mi apartamento. A veces recuerdo ese mensaje "Aléjate de la Navidad" y me doy cuenta de que fue el mejor regalo que ella me dio. Alejarme no fue cruel. Fue supervivencia. Si alguna vez has tenido que trazar esa línea, si alguna vez has amado a alguien que solo veía tu valor cuando cumplías algún propósito, sabes de lo que estoy hablando. No sois insensibles por proteger vuestra paz. Simplemente está cansado de ser el combustible que alimenta el fuego de otras personas. Y si esta historia te suena, si las palabras te duelen porque hacen eco de algo tuyo, deja un comentario y dime desde dónde la estás leyendo. Los leo todos. Me recuerdan que historias como la mía no son una excepción. Solo se les dice en voz baja, en todo caso. Dale me gusta, comparte con quienes necesitan escuchar y suscríbete para no perderte el próximo. Porque a veces la única manera de reconstruir una vida es dejar de una vez por todas, arreglar la vida de otras personas.